Gracias por tu fidelidad tan grande, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Siempre te podemos sentir en cada momento, Jesús. Te damos gracias por esta adoración, Señor, que ha salido de nuestro corazón, Jesús. Porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Cuando te damos la adoración, Jesús, donde la adoración, Señor, se manifiesta para ti, Jesús. Tú traes sanidad, Señor, a nuestros corazones. Tú traes sanidad, Señor, en todo nuestro cuerpo, Jesús amado. En medio de la adoración, Señor, se rompen, Señor, los yugos, Señor. Se rompen las cadenas, se pudre todo yugo, Señor, por causa de tu unción, Señor Jesús amado. En medio de la adoración, tú te manifiestas. Tú traes, Señor, los milagros anhelados a nuestro corazón, Señor, a cada deseo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Jesús, por estar con nosotros. Te amamos y te bendecimos con todo el corazón. Dele una alabanza de aplausos a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos levitas. ¿Cuántos están bendecidos en esta tarde? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor ha venido a sanar, a restaurar los corazones, las vidas, a restaurar los matrimonios? ¿Cuántos lo creen, hermano, en esta hermosa tarde? Amén. Qué bueno es Dios por permitirnos un día más de poder estar aquí en su casa, escuchando su palabra, escuchando la voz, lo que Él nos quiere enseñar hoy en esta tarde. Abra su corazón, prepare su corazón, que este es el día que Dios ha hecho para que usted reciba el milagro que usted está esperando. Solamente tiene que creer con su corazón, creer con fe de que lo que Dios ha dicho Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros hermanos en el internet, a cada uno de los que nos miran, a nuestros pastores. Gracias a Dios por permitirnos este momento, este día de poder venir y compartir de las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver si alguno de nuestros hermanos, hermanas, alguien trae algún testimonio en este hermoso día de lo que Dios ha hecho en cada uno. Si Dios se ha manifestado en esta semana, Dios siempre cumple. Si alguien tiene un testimonio, puede pasar. Con confianza, hermano. Si alguien tiene algún testimonio, nadie. El hermano Ángelo tiene un testimonio. Es más una exhortación para mis hermanos. Amén. Poder de Cristo, mis hermanos. El domingo después del servicio, mi hermano Mayra, mi esposa Angelina y yo, fue de repente. Nos fuimos a los trailers aquí mismo, donde la racetrack, a evangelizar. No era que estábamos predicando, solo fuimos, hablamos, Cristo lo ama, hermano, hermana, lo invitamos a la iglesia, para que vengan a la iglesia. Ya es tiempo, hermano, estamos en el 2014, como 5 o 6 años hemos estado orando todo lo mismo, todos los años, el mejor año, pero si no salimos de la barca y no nos atrevemos, no va a pasar, hermanos. Ya es tiempo, queremos una iglesia. La única manera de recibir la iglesia es arrebatando, no sentados y solo escuchando la palabra y guardando la palabra. Hay que ir a hablar la palabra y tratar de traer almas para la iglesia. Ya es tiempo, hermanos. Y el Señor, Él premia la fidelidad. Usted podía allá afuera y dar su volante y hablar, Cristo lo ama. El Señor va a hacer lo demás. Si no son ellos los que vienen, el Señor mandará a otros solo porque nosotros tomamos el paso y tratamos de hacer. Pero si nosotros no hacemos nada, nada va a pasar, hermanos. Ya es tiempo, tenemos la radio, la iglesia, así que
no podemos seguir así, hermanos. Así que bendiciones y lo exhorto y no tiene que planearlo, no planee mucho, solo ore y que el Espíritu Santo lo guíe y vaya a hacer la obra del Señor. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Yo tengo un corto testimonio, un pequeño testimonio de lo bueno que es Dios. Amén. Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso de una manera que si no lo vemos de esa manera, de lo que Dios hace en nuestra vida, es que necesitamos ponernos colirio en nuestros ojos. Yo tuve un accidente hace como 1 mes y medio, ya di un testimonio hace unas semanas atrás, pero de cuando Dios empezó a trabajar en mí, yo me accidenté en el trabajo, sufrí unas quemaduras y estaban muy feas, pero no me preocupé porque yo sé a quién le sirvo y yo sé de quién soy. Cuando nosotros miramos la vida de esa manera, como Dios la ve, y nosotros aprendemos a ver la vida de esa manera, no importa cómo se vean las cosas de difícil, no importa lo que nos haya pasado o estemos pasando en nuestra casa o en cualquier circunstancia, pero si nosotros aprendemos a ver la vida de la manera como Dios la ve, que ya Dios lo ha hecho todo. Siempre hemos escuchado la palabra que Dios ya lo hizo todo. ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué tenemos que sufrir? Si Dios ya pagó el precio, ya no tenemos que preocuparnos, sino solamente saber que Dios siempre cumple, saber que Dios siempre está con nosotros, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y eso es lo que yo he visto en mi vida, a diario en mi vida. Yo he visto cómo Dios ha ido diariamente, mis pies han sido restaurados a diario. Yo lo puedo mirar en mi vida. La primera semana fue una semana un poquito complicadita, pero yo siempre le decía a Dios, de aquí me voy a parar, Señor, ayúdame, Jesús. Y siempre recobraba fuerza. Yo siempre le decía, porque la primera semana fue un poquito, pero Dios siempre estuvo conmigo y Dios siempre está con nosotros, como dice su palabra, desde el principio del año hasta el fin del año. Y siempre me levantaba, yo a veces había un dolor, pero como hemos aprendido de lo que nuestro pastor ha compartido, que no importa lo que el cuerpo sienta, lo que importa es que sabemos que Dios está con nosotros, que la palabra de Dios nunca cambia de padecer. Eso es de ahí donde nosotros nos tomamos, de ahí donde nosotros nos agarramos. Y entonces podemos, porque si dejamos que el enemigo tome ventaja, la palabra de Dios dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, al máximo, hasta que sobreabunde. De esa manera tenemos que mirar la vida nosotros, que Él siempre está con nosotros. No importa la situación en que usted hoy esté pasando, acuérdese que Dios está con usted. Acuérdese que no hay otra manera de vivir en victoria más que a la manera de Dios. Dios me los bendiga. Hoy tenemos la bendición de que nos va a compartir la palabra mi esposa amada va a compartir la palabra, y abra su corazón, que Dios nos va a hablar hoy en esta noche, en esta tarde. Abra su corazón y oigamos lo que Dios nos quiera hablar hoy en esta tarde, que viene de parte de Él. Le voy a pedir que extienda su mano para que nos pongamos en un mismo acuerdo, para que el acuerdo de la oración tiene poder.
Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Jesús. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por este día que tú hiciste, que tú preparaste, Señor, para deleitarnos en ti, para hablar de las promesas y los prodigios que tú haces, Señor, a través de tu palabra, como el rema, Señor, que hemos escuchado por mucho tiempo, que ha sido sembrado en nuestro corazón, Señor. Que el que hace lo que Dios dice, recibe lo que Dios dijo, Señor. Gracias, Señor, venimos en un mismo acuerdo, Señor. Vengo pidiendo acuerdo, Señor. Primeramente, Señor, nos ponemos en acuerdo contigo y luego con tu iglesia, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, que tú hables, Señor, a nuestros corazones de una manera entendible, Señor. Tu palabra, Señor. No hablamos religión, Señor, sino hablamos la verdad, Señor, que tú veniste, Señor, a sembrar en nuestro corazón. Y hoy somos libres, Señor, para hablar de las virtudes y las promesas, Señor, que están en tu palabra. Esa es la verdad, Señor, tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Yo cubro, Señor, a mi esposa con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. La bendigo, Señor, en un mismo acuerdo con todos mis hermanos y hermanas, aún los del internet, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga. Dios es bueno y Dios es fiel. Yo sé que todos sabemos que Él es bueno y Él es fiel. Y que Él siempre está con nosotros en todo momento. Quiero darle las gracias a nuestro Dios, primeramente a nuestro Padre, por darme la oportunidad nuevamente de traer su palabra, de sembrar su palabra, esa semilla que sé que va a caer en buena tierra, que somos tus hijos de aquí de Dabar y del internet. Le damos gracias a nuestros pastores también, porque nos permiten traer la palabra que hemos aprendido. Y gracias a ustedes por estar aquí. Dios me los bendiga. ¿Cómo están hoy? Aleluya. Así es, bendecidos. Bendecidos, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado toda bendición de lo alto. Él nos ha bendecido, prosperado, porque Él dice que Él ama nuestra prosperidad. Él dice, amados míos, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. Así es, en todas. Él no tiene límite para bendecirnos. Él dice todas, no en algunas cosas. Nosotros ponemos ese algunas cosas a veces, pero Él dice en todas. Dios quiere bendecirnos en todo. Y sanos, sanos porque nos has dado la sanidad en la cruz del Calvario. Eso nos pertenece. Nosotros tenemos herencia. Tenemos un Padre que es el dueño del oro y la plata. Tenemos herencia. Si tienes un padre aquí que no tiene plata, no te preocupes. Tenemos un Padre que tiene plata, que es el dueño del oro y la plata. Y nosotros como hijos de Él tenemos esa herencia y tenemos que caminar creyéndolo. Cuando la palabra dice que su bendición nos arropa y nos acompaña, ¿cómo nos va a arropar y nos va a acompañar si no caminamos creyéndolo? Tenemos que caminar creyendo que esa bendición nos arropa y nos acompaña. Donde estemos, donde vayamos, tenemos que saber y creer que somos esos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no puedes recibir algo que no crees. No lo puedes recibir. Para agradar a Dios hay que tener fe. Tenemos que caminar siempre agradándole a Él, con esa fe emuná. Dios se agrada de ellos que tienen fe y dice, Padre, yo creo en ti, no me importa la situación, yo creo en ti. Y cuando tenemos esa actitud, cuando tenemos esa decisión, Él no tiene más cosa que bendecirnos, que nosotros recibamos esa bendición. Y dice que estamos también en victoria. Su palabra dice que nosotros vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.
Ese rema que el pastor sembró en esta iglesia, yo me apodero de él. Yo me apodero de ese rema, porque yo sé que en el nombre de Jesús, yo tengo herencia. Y no solo en el cielo, pero aquí todos ustedes tienen herencia. Todos somos ricos porque tenemos un Padre lleno de bendición. En este día vamos a hablar sobre controlar el carácter. Es el fruto de la madurez espiritual. El pastor ha estado hablando en unos días atrás que cuando en 2 de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ya no pensamos como niño, ya no actuamos como niño. No hacemos esos berrinches como niños, no nos enojamos porque no conseguimos nuestra manera. Ya no somos niños, ahora tenemos la sabiduría de Cristo. Y el sabio actúa como sabio, no con berrinches, no con enojo, no con ese temperamento, no con ese carácter. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no tenemos esa mente de niño. Muy bien, vamos a entrar a la palabra en Proverbios 25:28. Dice la palabra: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Podemos conocer la Biblia de al revés y al derecho, pero si no sabemos controlarnos, lo echaremos a perder todo. Podemos tener muchas habilidades para enseñar el evangelio, pero en un momento de descontrol destruye nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo muy importante como hijos de Dios, para enseñar a los de allá afuera que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es muy importante que nosotros pongamos guarda a nuestra boca. Podemos enseñarle a nuestros hijos a temerle a Dios, a amar a Dios. Pero en un momento de ira lo podemos desilusionar. Por eso que la palabra dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así llama la palabra a esos hombres cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, no tiene control, no tiene rienda, no tiene límite. Es un hombre sin protección, sin defensa, está hablando la palabra. Cuando nosotros nos enojamos, nosotros perdemos. Mi mamá me decía: si te enojas, pierdes. Tengo un hermano, somos 3 mujeres y un varón. Pero ¿cómo le digo que no sé si los problemas lo perseguían a él o él los buscaba? Porque sí que se metían unos problemas mi hermano. Y entonces se enojaba. Sabíamos que él tenía toda la razón, pero se descontrolaba y perdía la razón, aunque mi mamá, él le decía: pero tú no ves que me están maltratando, ¿y cómo tú los defiendes a ellos? Y yo nunca entendía a mi mamá. Yo decía: pero ¿por qué mi mamá nunca nos defiende? Ella nunca nos defiende. Lo primero que nos decía: tenías la razón, pero la perdiste, porque te estoy hablando y no entiendes. ¿Por qué? Porque dice que hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ella trataba de ponernos rienda, ella trataba de frenarnos, pero nosotros lo destruíamos y quedamos como esa ciudad derribada que dice la palabra, asolada, diciendo: mi mamá no me quiere. Y ese es como queda. El que no escucha, el que no tiene esa rienda, el que no tiene ese dominio propio,
Tenemos que aprender que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros para ayudarnos, para darnos la victoria. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para darnos ese dominio propio. Cuando sentimos que vamos a perder el control, clamar a Él. Él nos da ese dominio propio. Dice la palabra en Proverbios 25, 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega. Ya nosotros nos damos rienda a esa ira que teníamos antes, ese temperamento que teníamos antes, porque la palabra dice, mas el sabio, y nosotros ahora somos sabios, tenemos la sabiduría de Él. Dice la palabra que no seas sabio en tu propia opinión, pero nosotros tenemos la sabiduría de Cristo. Hablamos sabiamente, actuamos sabiamente, ya no nos herimos. Si salimos un día de la iglesia y nos pisan, ya no nos herimos porque nosotros tenemos la sabiduría de Cristo. La palabra nos enseña sobre el carácter que tenía Cristo. Y yo digo que aprendamos a controlar ese temperamento y tener el carácter de Cristo. Cuando uno tiene el carácter de Cristo, uno no pierde. Tenemos que aprender a tener ese carácter de Cristo, porque el que se enoja pierde. Mi hermano siempre perdía, aunque él tenía la razón. Y yo le decía a mi mamá también, pero usted, ¿por qué no nos defiende? ¿Por qué usted siempre está con ellos y con nosotros no? Pero ahora entiendo que el que se enoja pierde la razón, ese dominio propio que Dios nos da. En la palabra, en Proverbios 14, 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando Dios nos hizo para ganar. Él nos dio autoridad sobre todo aquí en la tierra, no nos hizo para perder. Y cuando nosotros nos enojamos, podemos perder ese carácter, perder las cosas aún que Dios nos ha dado. Porque no pensamos, estamos pensando como hombre, no estamos pensando con la sabiduría de Cristo que nos ha dado ese dominio propio. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, o antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, nosotros hemos sido campeones, porque de todo ese esperma nosotros llegamos a esa meta y estamos aquí siendo vencedores, sirviéndole a Cristo. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, vencedores, que tengamos el carácter de Él, que ya no tengamos ese impulso, ese temperamento que teníamos antes, que destruye todo, hasta una ciudad lo deja desolada. Con el enojo y el temperamento de una persona podemos llegar a hacer muchas cosas que después nos arrepentimos. Yo era una mujer llena de odio, de rencor cuando yo vine a los Estados Unidos. A mí me decían algo, yo nada más esperaba que me decían algo para que el fósforo, para que cuando uno pone un Alka-Seltzer, así yo era. Y mis tías y mis primos me decían, pero a ti no se te puede decir nada. Tú siempre te pones brava rápido. Pero llegó un día que una persona me habló. Yo creo que cuando uno ve a una persona con ese carácter y temperamento, uno no lo apunta, uno no lo señala, uno le habla con palabras dulces. La palabra dulce, esa palabra sabia, cambia ese temperamento. Pero si uno le da ojo por ojo y diente por diente, como dice el mundo, la persona no va a cambiar.
Y los que ven ese temperamento, ese enojo, ese carácter terrible, son otras personas. El que lo tiene a veces, ha vivido tanto en uno no lo ve. Se le hace costumbre hasta que alguien te hable con una palabra dulce. Yo me acuerdo cuando vine, yo vivía en Augusta, yo vine aquí a vivir a Atlanta. Y yo trabajaba en un lugar que se llama IBM. Y era puro hombre, y yo era la única mujer. Pero cómo me daban lata. Yo hice un carácter de mí que yo dije, no, de esto no se burlan más de mí. Y formé una cosa horrorosa en mí, una cosa horrorosa para defenderme. Y todo lo que me decían, yo me defendía porque yo sentía que venían en contra de mí porque eran hombres. Y yo formé un carácter horrible, cochino, que alejaba a la gente de mi presencia. Y una vez me dice una persona que trabajaba conmigo, se sentó, yo me puse tan enojado con esa persona, pero yo tenía la razón, pero de la manera como vine tan enojada, tan agresiva, yo sé que me hubieran tenido que botar de ese lugar. Pero la persona, mi jefe, vino y se sentó y me dijo, mira, tienes que cambiar tus modos. Él también era cristiano y me dice, lo que haces con la mano lo destruyes con los pies. Y me habló con unas palabras tan suave que llegó a mí. Y yo digo, los de mi alrededor, mis tías, mis tíos, venían agresivos, ¿verdad? Esa palabra, esa dulce palabra que a veces uno necesita, que su ser tiene hambre de esa palabra. A veces le toca escucharla de alguien afuera. Y desde ese entonces hizo un clic en mí, que yo cogí dos semanas libre y ayuné. Y yo le digo, Señor, no me gusta mi manera de ser. Si tú vives en mí, ¿por qué yo soy tan agresiva? ¿Por qué tengo tanto odio dentro de mí? ¿Qué hice yo de mí? Ahora yo te necesito, mi Dios amado, te necesito en mi vida. Y así fue que el Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar de mí. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta de él. No comienza a discutir con el otro, se aparta del mal. Y así Dios me comenzó a pulir. Dice la palabra en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Airaos. Dios sabía que en nuestro enojo podíamos pecar, podíamos ofender a otros. Pero Él nos dice, airaos. No peques en tu enojo, apártate y deja que yo desarrolle en ti ese dominio propio. Deja que yo desarrolle en ti esa paciencia. Cuando Él dice el dominio propio, ya Él nos los dio, pero al nosotros apartarnos de la situación, apartarnos de la discusión, estamos nosotros desarrollando ese dominio propio que Él nos ha dado. Eso no viene de un día para el otro. Eso hay que ganártelo. Hay que ganarse ese dominio propio. ¿Y cómo lo vas a ganar? Desarrollándolo, apartándote de las contiendas, del chisme, del enojo. No pequéis, sino dejar que el otro peque. Apártase para que el otro no peque y no cometa el otro que causemos nosotros que las otras personas tengan ira. Aún en nuestro matrimonio. Toma dos para discutir, mi tía decía. Y nunca se me ha olvidado. Toma dos para discutir, aún en los matrimonios. Uno tiene que ser callado y sabio. Hablar con palabras sabias y dulce. Para que no echemos más fuego a la leña.
Así tenemos que ser los hijos de Dios. No echarle fuego a esa leña y que arda y que arda. Y cuando nos vamos a dormir con ese enojo. Tú allá y yo acá. Pero eso no es lo que quiere la palabra. La palabra quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo que en nosotros lo que va a hacer es que nos va a enseñar esa madurez espiritual. Muy bien, entonces vamos a Proverbios 16:32. Esta palabra, hermano, cuando nosotros hablamos, no es solo para el mundo, es para nosotros. Aún nosotros en el camino del Señor podemos tener un temperamento impulsivo que nosotros aún no lo podemos ver. Cuando nos enojamos, hablamos cosas que no deberían de salir de nuestras bocas. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros nos mantenemos en Él, nuestra boca va a hablar esa paz que Él quiere que tengamos. Nuestra boca va a hablar esa bendición y no maldición y no agresividad hacia la otra persona. Que siempre pensamos, bueno, tú me heriste, pero nunca nos ponemos en la parte de otras personas. Siempre nos vemos, y nos ponemos como pobrecito. Y no vemos la parte de la otra persona, pero ya estamos prestos para juzgar. Presto para juzgar al esposo y decirle y acordarle todo lo que nos ha hecho y han pasado, ¿verdad? Muy bien, vamos a Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El amor es tardo para ofenderse y rápido para perdonar. Y ese es Cristo, y tenemos el amor nosotros de Cristo. Cuando la palabra nos está hablando de tardo, porque Él nos dice nuevamente que el entendido ve el mal y se aparta. Cuando Él dice tarda para ofenderte. Desarrolla en ti ese dominio propio, apártate, desarrolla en ti esa paciencia que te he dado. No te lo he dado para que lo sientes, te lo he dado para que lo desarrolles. Oramos que Dios nos ha dado ese dominio propio, pero lo desarrollamos cuando vienen las situaciones. Él dice, tarda en enojarte, no te enojes. Dice, apártate. El entendido ve el mal, ve la discusión y se aparta. Dice la palabra. Dice, tarda en airarte. Y no creas que eres fuerte. El fuerte pierde. Pero el que se deja dominar por el Espíritu Santo de Dios tendrá la victoria. El fuerte pierde. Dice la palabra así, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando Él dice esfuérzate y sé valiente, párate en las mañanas a orar, no seas débil. Pelea por tu familia, esfuérzate que yo estoy esperándote. Es el esfuerzo que Él quiere que nosotros tengamos. No el esfuerzo o ser fuerte y a pelear con la gente de afuera o pelear con el mundo. Nosotros ya lo tenemos ganado porque tenemos a un Padre todopoderoso. Cuando Él dice esfuérzate, porque Él sabe que podemos ser débil. La carne no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Por eso que Él dice esfuérzate, hija. No te dejas de caer, levántate. Ve porque yo voy contigo, dice. Nuevamente, como estaba hablando, un hijo de Dios jamás debe tirar leña al fuego. Jamás. Debe de apagar ese fuego con la palabra sabia. Ese carácter, tenemos que tener el carácter de Cristo. Cristo cuando hablaba las palabras sabias, las palabras que Dios ponía en su boca. Y ese temperamento
ese temperamento que traemos tenemos que dejarlo clavado en la cruz del Calvario. No digo aquí que tenemos temperamento. El que lo tiene ya está clavado en la cruz del Calvario, porque la palabra dice que somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas han pasado y ahora todas son nuevas. Somos nuevos en Cristo. Ya no tenemos ese carácter, esa gira que hasta que queríamos ahorcar a la persona con la gira. Oh no, yo no sé usted, yo hablo por mí. Hasta que se me ponía el oído, un oído tan rojo, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Un oído rojo, y me calentaba yo, santo Dios, esto es del demonio. Pero con una gira que yo decía, espérate, y hasta quería que Dios bajara del cielo y me vengara ahí mismo. Pero ya no pensamos así, ¿verdad? Ahora tenemos ese dominio propio que Él nos da y tenemos que desarrollarlo. Pues le voy a decir, cuando mi esposo se enoja de mí, conmigo, lo dejo ahí. Ahora ya aprendí que hay que desarrollar ese dominio propio. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante lo que estamos aquí? Darnos la vuelta, porque así desarrollamos ese dominio propio. Así desarrollamos la paciencia que a veces no tenemos, que cuando llegamos a la casa, santo Dios, vemos, bueno, pues en el nombre de Jesús vemos los ángeles. Amén. Vamos a Santiago 1:20. En la ira del hombre, ¿verdad? Parafraseándoselo, no actúa la justicia de Dios. No actúa la justicia de Dios. Si corregimos a nuestros hijos con gira, ahí no actúa la justicia de Dios. Los niños nunca van a aprender, y la justicia de Dios es su palabra sabia. Si nosotros le hablamos con gira a nuestros hijos, nunca van a aprender, van a crecer con ese carácter, ese temperamento que si me das te doy. Y van a crecer con ese temperamento que, como dice el mundo, ojo por ojo y diente por diente. Pero si le hablamos con esa palabra suave, hijito mío, te amo, Dios te ama, los niños, los hijos se entenderán. Pero si nos ponemos de tú a tú y le enseñamos otra cosa, no aprenderán tener ese dominio propio desde pequeño. No aprenderán. Desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dice Dios que Él no actúa en la gira. Donde hay gira, Dios no está. Por eso que cuando nosotros nos descontrolamos, perdemos. Porque Dios no actúa ahí, Dios no está. Dios sale huyendo y sus ángeles corren. Porque Él nos dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y Dios toma control, toma control de nuestros enemigos. Dice que cuando los caminos del hombre están perfectos delante de Dios, aún con nuestros enemigos nos hace tener paz. Aún en el trabajo, el que nos pisa, el que nos mira mal, el que habla mal de nosotros, ay, santo Dios, tú me das la paz, aunque quisiera ahorcarlo, pero yo sé que tú nos das la paz con nuestros enemigos, ¿verdad? Vamos a Proverbios 27:23. Dice la palabra, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. La palabra clave aquí es diligente. Esta palabra no solo es para los pastores, porque habla de oveja. Esta palabra es para todo aquel que tiene un hogar, un esposo, una esposa. Todo aquel que tiene hijos, tiene rebaños. Esto no es solo para el pastor.
Porque ven, oveja, este es para todo, que seamos diligentes en conocer lo que tenemos en nuestro hogar, no dejarlo ir, no ofendernos unos a los otros. Dice, sé diligente y conoce. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira. Dice, mira con cuidado por tus rebaños, mira por cuidado por tu esposa, mira por cuidado por tus hijos, mira por cuidado por tu esposo. Dice, mira, ten cuidado de no lastimar, ten cuidado de no enojarte. Sé diligente en mi palabra, búscame. Sé diligente primeramente en lo mío. Dice, mira en no ofender a otros. Dice la palabra en el diccionario de la Real Academia, diligente es cuidadoso, sé exacto en lo que haces, sé cuidadoso, sé prudente, toma decisiones bien pensadas, bien analizadas por tus rebaños. Cuando nosotros tomamos decisiones, hablamos, tenemos que pensar en nuestros hijos, en los que están alrededor. Aún nosotros a veces cuando hablamos, ofendemos a otro y no nos damos de cuenta. Por eso que Dios dice, mira, ten cuidado de cómo hablas, de cómo te expresas. No deje que tu corazón diga algo y tu mirada exprese otro. No deje que tu mirada exprese algo y tu corazón diga otro. Por eso que tenemos que ser diligentes en su palabra, sabernos su palabra, para poder hablar esas palabras dulces, para poder decir, perdóname si te ofendí, discúlpame si te ofendí. Y siempre ponernos el del primero, pedir la disculpa. No esperar que el otro venga, porque la palabra dice que somos sabios, ya no pensamos como niños. Tenemos la sabiduría de Cristo, el carácter de Cristo y el temperamento clavado en la cruz del Calvario. Muy bien, ahora vamos a Jeremías 1:8. Dice la palabra, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Verdad? Nos dice que la palabra, no temas delante de los que te están agrediendo. Yo soy el que tomo la venganza por ti. Nuevamente, apártate, sé sabio, no temas. El temor también hace que uno se enoje. Uno se mete en problemas. Dice, apártate, dice el Señor. No importa cómo se manifieste la prueba, la dificultad y la conspiración en contra de ti. Dios nos ha dado su promesa de victoria. Tenemos su victoria. No es con nuestras fuerzas, no es con, dice la palabra, no es con nuestra fuerza, no es con ejército, no es con espada, no es con chisme, no es con enojo, no es con esa impulsión que sale de ti que vas a ganar. No es con nada de eso, dice la palabra, es con mi Santo Espíritu, mi dominio propio que te he dado. Con eso, con mi palabra vas a ganar. No con espada, no con ejército, no insultando a otros, no agrediendo a otros, sino amándonos unos a los otros. Dice la palabra, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice la palabra. Siempre te ayudaré, Él siempre está para ayudarnos. El Espíritu Santo vive en nosotros y siempre está para ayudarnos y darnos la victoria. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas cuando tienes que pagar la renta y no tienes.
Dice, yo estoy contigo, no temas por tus hijos, yo los cuido, yo estoy con ellos, dice. Él los enseña y tienen la paz de Cristo. Si se van, yo estoy con ellos, no te preocupes. Yo los traigo, son de mis rebaños igual que tú. Tú eres parte de mis rebaños. Dios no quiere que nos preocupemos. Dios quiere que estemos en paz, dice la palabra. Vamos a Proverbios 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guarda en paz al de carácter firme. Tenemos que tener el carácter de Cristo, ese carácter firme de que yo sé que Dios peleará por mí. Cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo, tenemos la paz porque tenemos su palabra. Dice claramente y entendible esta versión: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros vemos el problema, cuando nosotros vemos la agresividad, nosotros permanecemos en su palabra para tener esa paz. Si no permanecemos en su palabra, perderemos el control y vamos a perder, nos vamos a enojar y vamos a perder. Aunque tengamos la razón, los hijos de Dios no actuamos como el mundo actúa. Dice, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a ella. Nosotros pertenecemos al rebaño de Cristo. Dice que Él nos rescató, nos dio nuevo nombre y nos selló. Somos parte de Él, ya no somos parte del mundo. Dice que nos selló y nos dio, mío eres tú. Somos parte de Dios, ya no somos parte del mundo. Dice la palabra, para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos hacer, enfocar nuestra mente en Dios, simple y sencillo. Cuando nosotros oramos por paz, cuando vemos esa tormenta, no hay más nada que enfocarnos en su palabra que nos va a dar la paz. No hay más nada en el mundo que enfocarnos en su palabra, y su palabra nos va a dar la paz. Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no como el mundo lo da. El mundo da una paz, ahora puede, y enseguidita estamos enojados porque no conseguimos lo que queríamos. Pero con Dios Él desarrolla esa paciencia y dominio propio. Que Dios me los bendiga, hermanos, los quiero mucho. Ya sabemos el carácter de Cristo, eso es lo que tenemos que tener, y clavar ese temperamento, ese enojo que a veces sale contra nuestro esposo, ¿verdad? Clavarlo en la cruz. Amén. Dios lo bendiga. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias. Le doy una alabanza de aplausos al Señor, por favor. Qué bueno es Dios. Y si es así como escuchamos la palabra, ¿verdad? Tenemos que, la única manera que podemos controlar esas emociones o carácter que a veces se quieren desarrollar en nuestra vida es solamente siendo humildes como Dios, siendo sinceros como Dios. No meternos ni en pleitos ni en contiendas, como nos dice la palabra, sino siendo de bendiciones para otros. Como empezaba hablando mi esposa, hablándoles con ese amor. De esa manera, las palabras sabias que Dios ha puesto en nuestros labios, que nunca regresan vacías, son las que cambian nuestra vida y cambian a las demás personas. La palabra de Dios es la que nos cambia y nos transforma.